A lo largo de nuestro planeta contamos con 5 continentes, en ellos diferentes países con pintorescas comunidades. Forjan su cultura y es importante investigar sobre ellas, llenarnos de sabiduría, y es por eso que en este video el equipo 1 les dará un pequeño recorrido por algunos países. Comencemos. Bolivia está caracterizada por tener una estética chola, mezclando las culturas mestizas, indígenas, hispánicas y capitalistas. Cuentan con diversas creencias referentes a ritos mágicos ancestrales, además de contar con la libertad de culto, aunque la religión católica sigue siendo la que más se extiende. Su sistema educativo está compuesto de 3 subsistemas: la educación regular, la alternativa y especial, y por último, la superior, dirigida a la formación profesional. Se habla 36 lenguas indígenas, por ejemplo el Aymara, Bauré, Yuki y Toromona. En cuanto a la vestimenta, se basa en faldas, mantos y chalecos, en los que se puede encontrar diversos patrones con figuras zoomorfas y geométricas. En otro aspecto, los hombres utilizan mucho el sombrero. Bolivia cuenta con un calendario del que destacan varias festividades locales, como lo son la Anata Andina, el Puyayo y el Tinku. Ahora, la gastronomía de Bolivia se divide respecto a zonas, sumando gran variedad de platillos a su recetario, sin olvidar del vino boliviano, la chincha y el singani, claramente. Pasando a lo referente a negocios, a continuación hay algunos pasos a seguir si se desea negociar con la gente del lugar o con profesionistas. Se recomienda que la contraparte lleve la conversación al ámbito de los negocios. Se debe ser muy cuidadoso a la hora de plantear los puntos de discusión. Ser muy directos puede incomodar. Las respuestas negativas deben ser expresadas diplomáticamente para no ofender a la contraparte. Es importante establecer una buena relación a nivel personal, es por eso que los primeros encuentros se deben destinar para crear confianza y para conocer la contraparte. A continuación hablaremos sobre el país de México. México es un país mestizo y indígena, la lengua más hablada es el español, aunque también se cuenta con diversas lenguas indígenas nativas, por ejemplo el náhuatl, el zapoteco, otomí y el huasteco. Su organización social va de acuerdo a la ocupación que desempeñan los habitantes, quedando así: la clase alta, la alta baja, media baja, baja alta y baja. México se caracteriza por tener una amplia variedad religiosa, aunque el catolicismo está como la dominante. Pasando a la educación, esta es laica y gratuita, además de obligatoria, siendo uno de los derechos sociales establecidos en la Constitución, por lo que el Estado se encuentra obligado a brindar educación preescolar, primaria y secundaria a la población. Su vestimenta está compuesta de una combinación de cultura española e indígena, teniendo al charro mexicano como típico del hombre y la china poblana para la mujer. Hablando de creencias, México cuenta con algunas muy diversas y extrañas que vienen de los antepasados. Por ejemplo, el derramar sal para traer años de mala suerte, pasando a sus tradiciones y costumbres. El uso de una piñata y tener tequila en la fiesta es algo a menudo que se hace en algunas de celebraciones, como el Día de Muertos, la Independencia de México, la Revolución Mexicana, entre otros. México también cuenta con muchos patrimonios y teniendo alrededor de 35 sitios únicos en el mundo, como lo puede ser la ciudad de Teotihuacán, en la Ciudad de México, o la zona arqueológica del Monte Albán. Por último, pasando a lo referente al protocolo de negocios, un ejecutivo mexicano se orienta en las relaciones personales a la hora de comenzar una comercial, teniendo inclinación a realizar negocios con gente que ya conocen y confían. Filipinas es el único país asiático con influencia hispánica, además posee una geografía con zonas montañosas y profundas fosas submarinas. Sus idiomas oficiales son el inglés y el filipino, aunque la minoría del país también maneja el español y diversos dialectos malayos. Filipinas es el único país asiático que es cristiano, pues más del 90% de la población profesa esa religión. La gente de Filipinas es muy aficionada a la música, por lo que son creativos a la hora de crear sonidos con diferentes materiales y representan diferentes bailes o crear grupos de canto. Pasando a la gastronomía, la cocina filipina recibió diversas influencias chinas, malayas y españolas. Por último, tenemos lo que respecta a los negocios. En eso existen algunos aspectos culturales sociales que pueden resultar de gran ayuda para tener una estrategia exitosa de negociación. La puntualidad es muy importante. Cargar con una tarjeta personal para una primera presentación es muy buena idea. Procurar mirar a los ojos a las personas con las que se está tratando durante la reunión. Utilizar la vestimenta apropiada es un buen punto. Trajes y corbatas oscuros para los varones y vestimentas de colores claros para las féminas. En Croacia su idioma principal es el croata, el cual se divide en 3 dialectos. El kakauski, que se habla en Istria y en todas las islas de Adriático, Belgesac, Korčula y Lastovo principalmente. El otro es el kakauski,
que este es propio de Croacia del Norte, que se habla en Zagreb y Gorski Kotar, y por último el Stokowski, que este se habla en el resto de Croacia. Croacia es un país familiar, siendo esto una costumbre en pueblos pequeños y zonas rurales mayormente. También es altamente católico, más del 90% de la población se declara católica. En Croacia las tradiciones son especialmente respetadas y veneradas. Algunas de ellas son la profesión de Sai Krisen, que se celebra en la isla croata Bar. El carnaval de Rijeka es el más popular de todos. Se realizan diversos eventos como concursos de máscaras, carnaval de snowboard o un desfile infantil. Pasando a la religión, en Croacia no existe una religión oficial, aunque la más profesada es el cristianismo. Finalmente, pasando a lo referente a negocios, si se desea realizar movimientos acá, es recomendado contar con un socio laboral. Se debe escoger cuidadosamente a los importadores y distribuidores. Nigeria. Se sitúa en África Occidental. Gran parte del país está entrelazado por ríos y ecológicamente. Tiene una gran variedad de plantas y animales. El conocimiento de 2 o más idiomas es bastante común en Nigeria, siendo el Hausa, Yoruba e Igbo los más hablados. Está conformado por el arte africano, lo cual es un conjunto de manifestaciones artísticas producidas por los pueblos de África Negra a lo largo de toda su historia. La mayoría sigue con sus creencias tradicionales, a excepción de los yorubas, quienes son cristianos y casi un cuarto musulmanes. El grupo cristiano IGBO es el más predominante del suroeste, la mayoría con católicos, aunque algunos con igual importancia son los anglicanos, pentecostales, entre otras. En cuanto a su educación, su sistema educativo depende del gobierno federal, quien estableció la obligación de enseñanza primaria durante 6 años, pero esto no impide que haya cierto porcentaje de infantes que no puedan asistir a la escuela. La educación es impartida en los idiomas locales y en inglés. Consta de un ciclo primario de 6 años y un bachiller de otros 6. En Nigeria no existe ningún colegio español. Finalmente, pasando a temas de negocios, el nigeriano se puede definir como un ser orgulloso de sí mismo. Su excelente autoestima se funda en ciertos objetivos, como el potencial humano, la riqueza económica y el enclave estratégico. La cosa es clara, si quieres el dinero de los nigerianos, hay que aprender a ganárselo, lo cual no es una tarea muy complicada siempre y cuando se haga el esfuerzo de entender su cultura de negocios. La flexibilidad y la adaptabilidad en la empresa es muy necesaria en estos casos. Si cuentas con todo aquello, Nigeria te otorgará grandes oportunidades de negocios. Palau. Sus idiomas oficiales son el palaguano y el inglés. El palaguano es una lengua mayola polinesia occidental que presenta una gran dificultad debido a la complejidad de sus reglas gramaticales y sintácticas. El cristianismo se ha establecido en Palau durante el siglo pasado, con predominio de las iglesias católica y protestante. También hay una religión sincrética palauina y modekei. Los palaos todavía reconocen a los dioses y sus reencarnaciones totémicas, absteniéndose de comer los tótems de los clanes. La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años, o hasta que el estudiante apruebe 8º grado. Hay escuelas elementales y secundarias, tanto públicas como privadas, y donde las clases se imparten en palauano e inglés. La vestimenta tradicional de Palaos, la mayoría de las mujeres usan ropa holgada o vestidos que tienden a cubrir sus hombros y rodillas. Los hombres tienden a usar ropa occidental también, pero tienden a ser más informal ya que las camisetas y los pantalones cortos son comunes. La cocina tradicional en Palau se basa en tubérculos, cerdo, pollo y mariscos. Sin embargo, la comida tradicional no se encuentra generalmente en los restaurantes locales. Algunos de los platos más populares y tradicionales en la cocina de Palau incluye tinola, pescado asado y a la parrilla, ulcoy, picho y pichi, sopa de murciélagos. Si un profesionista mexicano quiere negociar en el país de Palau, no va a ser algo fácil. No es un país donde se tenga la facilidad para realizar negocios, ya que se encuentra en el puesto 133 de los 190 que conforman el ranking Doing Business. Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur, que se constituye en un estado unitario, social y democrático. La cultura de Colombia es una mezcla de costumbres y creencias de la cultura indígena, española y africana. El idioma oficial es el español, pero en algunos espacios las lenguas indígenas permanecen vigentes. En Colombia hay más de 60 lenguas aborígenes y se mantienen vivas, como por ejemplo el Guayunaiki, Arawak, el Nasa Yuwe,
Cauca, el Embera y el Huaunán, y entre otras. La religión en Colombia, más del 92% de su población son cristianos o católicos y el resto de la población se conforman de otras religiones. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior. Una de sus creencias es que si los novios suben juntos al cerro de Monserrate, estos nunca se casarán. Otra de sus creencias es que abrir un paraguas dentro de un lugar atrae muchos años de mala suerte. Una de sus tradiciones son el Carnaval de Barranquilla, el Festival de las Flores, el Festival Iberoamericano de Teatro, el Festival de Blancos y Negros. La pollera colora es probablemente el traje nacional más conocido para las mujeres. Consiste en una falda de colores vivos emparejada con una blusa de cuello redondo que muestra los hombros. Unas recomendaciones para hacer negocios en Colombia es que las negociaciones en Colombia deben realizarse en un ambiente de cordialidad. El generar un vínculo emocional con su contraparte es un buen inicio, por lo cual es importante cultivar las relaciones personales. Se recomienda modular un tono formal de voz y las expresiones al hablar.